75% es intrafamiliar. Y intrafamiliar me refiero a... Al tío, al tío, al primo, al hermano, dentro de la familia. Porque a la hora de la hora, esa es la forma de que el niño... Nosotros le enseñamos al niño a tener miedo al desconocido, no aceptes nada del desconocido en la calle, no le hables al que no conoce, ¿sabes? Como esta idea del abusador como este viejo verde. A nosotros nos encanta crear contenido y publicar todas las semanas. Y la mejor manera de demostrarnos su apoyo es dándonos like, comentando y suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Además, pueden compartir esto con alguien que ustedes crean que les puede ayudar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Radio Minded. Hoy día tenemos la primera grabación del 2024. Antes que nada, feliz año a todo el mundo, esperemos que lo hayan pasado bien. Y tenemos hoy día a una invitada muy especial. Ella es Mapi Vicente, ella es psicoterapeuta y psicóloga perinatal. Ella tiene un blog o un Instagram, es muy activa en redes sociales, gestando una idea donde comparte mucha información sobre este tema, sobre el tema de gestación, sobre el tema de embarazo, pero son temas muy interesantes y creemos que es perfecto para las cosas que queremos hablar hoy día. Y qué mejor contigo, Mapi, experta en el tema. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, gracias por tenerme acá. Creo que hoy en día estos espacios para poder hablar de salud mental, de embarazo, de posparto, son sumamente importantes y que en realidad no se tienen muy a menudo. ¿Sabes? Como se dan por hecho y se espera que tanto las mamás como los papás lo logren todo y lo sepan todo y lo hagan todo porque es lo que toca. Siento que la gente piensa, como todo el mundo lo hace, entonces hay que hacerlo nomás y es lo que toca y no se profundiza en el tema. Y cada uno lo vive como solo en su casa. O sea, cada uno vive sus dificultades como aislado en su casa porque no hay muchos espacios para hablarlo. Entonces, como no hay espacios para hablarlo libremente, sin ser juzgados, sin ser criticados, lo viven como aislados y a la hora de la hora cuando juntas como a las mamás y a los papás y todos voltean lo mismo. Totalmente, voltean a la derecha y voltean a la izquierda y se dan cuenta como, oye, a mí también me pasa, a ti también, a ti también. Claro. Pero que quizá también tiene que ver con... Nos hemos salteado como la bienvenida, pero no importa. No la salteemos, ¿No? es ¿No? verdad, Okay. es verdad. Es como que nuestra Nos responsabilidad fuimos preguntarle a Mapi, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado hoy día? ¿Qué has hecho hoy día? ¿Estás tranquila? ¿Cómo estás tú? Estoy muy bien, trabajé en la mañana, yo atiendo pacientes en consulta privada, atiendo mamás, atiendo papás. Así que nada, con mucho calor, está haciendo calor, comenzando el año, con muchas metas para este año, para laboralmente, ¿no? Como tratando de generar muchos más espacios como estos, en realidad. ¿Sientes que están feliz? Como todos los planes del 2023 están creciendo este año o tienes nuevos para este año? En realidad yo siento que cada vez hay más espacios, a nivel como, hablando de la esfera pública, ¿no? Como hacia afuera, porque en consulta hay mucha necesidad. Somos varios o varias terapeutas perinatales que tenemos aquí en Perú. Hay una necesidad de más porque realmente la demanda es alta, pero a nivel público creo que cada vez desde distintas esferas se habla más, ¿no? De todo lo relacionado con la perinatalidad y con la salud mental. Entonces, un poco como la meta de este año es esa, ¿no? Como llegar más lejos. Y no solamente con la familia, llegar como con los otros profesionales de la salud. O sea, con los médicos, con los pediatras, con los psiquiatras, o sea, que todos estén... una comunidad gigante. Así es. Porque a la hora de la hora sí se acompaña a las familias, pues, ¿no? De varios lados. ¿Y qué, para la gente que no está muy enterada, por ejemplo, qué hace una psicoterapeuta o psicóloga perinatal? Lo primero que sabes que siempre me preguntan es qué es perinatal, o sea, de qué se trata, porque aparte no es algo tan difundido todavía. Entonces, la perinatalidad en realidad acompaña a las mamás, a los papás y a las familias desde el proceso de concepción. O sea, me estoy refiriendo a procesos de reproducción asistida, que hoy en día también es un tema gigante que no se habla mucho. Es correcto. Se habla recontra, se vive recontra en silencio. Entonces, se acompañan los procesos de reproducción asistida, el embarazo, todo lo que es el posparto y la crianza temprana. Como toda esta faceta de la vida de una mujer y de un hombre que involucra la maternidad y la paternidad. Te imagino que mayormente es enfocado en la mamá, en la mujer. Sí, creo que pocos se está dando como más lugares para los papás, que también tienen una necesidad como muy grande y que no hay muchos espacios para ellos. Es verdad. O sea, es como
sí, efectivamente la mamá es la que pone el cuerpo, la mamá es la que pasa por esto, pero a la hora de la hora al papá también le pasan cosas. Y muchas veces el rol que tienen que tomar los papás, ya sea en el embarazo, en el posparto, en las pérdidas, en los procesos de reproducción asistida, son de como apoyar a las mamás, ¿sabes? Y como generar espacios para los papás es difícil. O sea, una vez, yo siempre pongo este ejemplo, hice un post en Instagram que hablaba, yo siempre hablo de la maternidad, y se me ocurrió hablar como de la paternidad, y era como una mamá sentada y un papá como atrás, y como había una burbuja y el papá decía como a mí nadie me pregunta cómo estoy. Sí. Y la cantidad de hate que recibí en ese post, o sea, el post se viralizó por gente como decía como, ¿cómo puede ser que les importe el papá si el papá no es el que lo vi? O sea, entonces efectivamente para que los padres puedan cumplir como un rol activo, tenemos que darles el espacio para hacerlo. Como ese espacio que decías de prueba y error. Así es, de que realmente puedan experimentar, puedan equivocarse, y como Viera dice, es sumamente difícil para las mamás que se encargan y que asumen todo el cuidado, pero hay que darles espacio, porque es la única forma que puedan construir un vínculo con sus bebés. Es verdad. Bueno, y bueno, más o menos lo que nos explicabas al inicio era que veías como todo el proceso, ¿no? Como desde la asistencia inicial hasta el posparto. Y había un tema que estábamos hablando con Viera que nos pareció súper interesante abordar, que era el tema de las pérdidas espontáneas, ¿no? Y el tema salió porque en algún momento hace poco también alguien me contó, ¿no?, que había tenido una pérdida espontánea y nos quedamos pensando un poco en como el tabú del tema, ¿no? O sea, es como medio común, pero no se habla mucho. Entonces no sé cómo ves ese tema tú con tus pacientes o con la gente con la que trabajas. Tal como tú, como lo dicen, es otro de los temas grandes en perinatalidad que se viven muy en silencio, ya sea porque son comunes entre comillas, pero creo que igual es como importante comenzar un poco explicando que cuando hablamos de pérdidas siempre hay como mucha confusión en gente que nunca lo ha escuchado, que nunca se ha acercado al tema, y es que en términos médicos, o sea, por así decirlo, el lenguaje médico no necesariamente va de la mano del lenguaje emocional de la pérdida. Absolutamente. ¿Sabes? Hay como, por ejemplo, ahorita que tú me hablas de esto, yo entiendo que tú estás haciendo referencia a lo que se conoce médicamente como un aborto espontáneo, que es la pérdida del bebé, el feto, el embrión, como quieran llamarlo, desde el inicio hasta las 20 semanas. Pasadas esas 20 semanas ya es una muerte fetal. Pero esto es en términos físicos, podríamos decir. Digamos, ¿no? Así es, como el médico lo escribe en la ficha, como se refieren a ti en la clínica, como te hablan a ti, pero la realidad es que cuando hablamos de pérdida y duelo, nos vamos muchísimo más allá de solamente como el aborto espontáneo, ya sea voluntario o involuntario, porque la pérdida nos habla de la experiencia de perder. Entonces, a la hora de la hora, por ejemplo, hay algo que se conoce como el embarazo bioquímico o químico, que los médicos pueden no considerarlo como un embarazo como tal, pero en términos de la experiencia emocional sí la llamamos pérdida. O sea, hay mamás que pasan por procesos de reproducción asistida, que se implantan un embrión, que nunca dan positivo, pero que tienen una experiencia de pérdida. Una pérdida de una maternidad, de una paternidad, de una ilusión. Que tú al final no sabes la expectativa que alguien puede tener de... No, y que comienza en el momento en el que deciden hacer un tratamiento. Así es. O sea, ahí, obvio, no se da, estás perdiendo un huevo. Así es. ¿No? Como la pérdida va más allá de... La experiencia va más allá del término como médico. Entonces, cuando yo recibo pacientes que han perdido o que están en proceso de pérdida, siempre como lo pongo sobre la mesa, ¿no? Porque a la hora de la hora puede que el examen de pila o el examen de sangre diga que no hay un embarazo, pero a la hora de la hora ellas realmente se sentían embarazadas. O puede que efectivamente en el tema de los abortos espontáneos, que son en estas primeras 20 semanas, que a la hora de la hora son bastante comunes, en el sentido de, se estima que entre un 10 y un 20%. O sea, en promedio estamos hablando de un 15% de embarazos que han dado positivo, que terminan en aborto espontáneo. Es una cantidad alta. Pero no por ser comunes. Que aborto espontáneo, por lo que decías, hasta la semana 20. ¿No? Así es, hasta la semana 20 se considera un aborto espontáneo, y que por ser comunes, entre comillas, o frecuentes, se consideran como parte de. Claro. ¿Sabes? Como
no pasa nada, le pasa Ya, a todo el next, mundo, sigue pa- adelante, claro, se exacto. reemplaza con otro. Ya, Desde claro. lo médico, dices. Desde lo médico y desde la gente que acompaña. Usualmente la gente que acompaña en el sentido de la familia alrededor, Ujú. los tíos, los abuelos, la red de soporte de esa mamá suele llevarlo así. Creo igual que hoy en día menos porque hay un montón de información, pero en esencia esa es la idea. Es como Ujú. hablamos un día de esto y no volvemos a hablar más Ujú. y ya pongámonos en onda para buscar un nuevo embarazo. Ujú. Claro, y de ahí surge también la idea de no le cuentes a nadie hasta que tengas 3 meses de embarazo. Exacto. Hasta la semana 12 no podemos decir nada, pero le digo a Exacto. ustedes porque son Sí. mis amigos más cercanos. Yo siempre digo que en verdad esa sugerencia lo que trata de hacer es tratar de Proteger. negar la posibilidad de que si existe, si Ujú. se da Claro. una pérdida, la tienes que mantener en En silencio. privado. Y no Claro, la puedes no, hablar. nadie se va a enterar, nadie te va a preguntar y va a ser Así incómodo. es. ¿no? Ojo, que las mamás tienen derecho a no querer contarlo hasta que ellas se sientan seguras, válido, pero la idea es démosle opciones a las Claro. familias. Cuenta ahorita si quieres, no cuentes ahorita si quieres, piensa, pero haz lo que a ti te haga sentido, Ujú. no lo que yo como médico creo o no lo que yo como sociedad creo que es que te quedes callada, Ujú. porque si lo pierdes, mejor no lo cuentas. Claro. Ujú. Y las mamás realmente quieren contarlo, muchas quieren contarlo. Es un proceso muy difícil y conlleva un proceso de duelo, que eso también De es acuerdo. algo que no se habla mucho y no se da mucho espacio, ¿no? Pero que sí es necesario. Yo recibí un caso una vez, después de un montón de tiempo, ellas habían tenido una pérdida, había sido en la semana 25 más o menos, y bueno, pues tuvieron la pérdida, qué sé yo, a los 3-4 meses buscaron de nuevo, salió embarazada, tuvo el bebé y a los 6-7 meses de que ya había tenido ese bebé, el papá entra en una depresión postparto fuertísima. El papá. El papá El papá. entra en una depresión postparto fuerte, porque los padres también pueden tener depresión postparto, por el duelo no procesado de ese embarazo que perdieron, de ese bebé que perdieron, y en verdad todo el trabajo en consultorio fue el duelo de ese bebé. O sea, el papá fue fuerte toda la pérdida, fue fuerte todo el embarazo, fue fuerte los primeros 6 meses por la esposa, y cuando eso pasó, el papá se vino abajo. Claro. Porque efectivamente lo que no se trabaja, el duelo que no se trabaja, se lleva al próximo. Ujú. Al Me próximo has hecho bebé. pensar también en un caso igualito, ¿no? Como No. tuvieron una pérdida, no pasó nada, ¿no? Como era temprano en el embarazo, listo, vamos al siguiente. Tienen un siguiente varios años después, sin darse cuenta, porque se dieron cuenta después en terapia, Ya. le ponen el mismo nombre Wow. que habían pensado para ese primer hijo, ¿no? Claro. Y pucha, salen todos los rollos con este hijo bebé. que nació, ¿no? Y recién ahí han pensado en la pérdida como pérdida. Recién ¿no? le dieron lugar a la pérdida. Claro. Para eso el nombre es bien interesante porque no es muy común. Ujú. Y yo en consulta siempre trato de, cuando me refiero, o sea, cuando tengo a la mamá o el papá al frente, siempre hablo no del embarazo ni de la pérdida, hablo del bebé. Claro. Lo llamo por su nombre. Porque lo que no tiene nombre no existe. Ujú. ¿Sabes? Entonces es bonito darle nombre a ese bebé, por más que haya estado 3, 4, 5, 20, 25, 30 semanas, darle un lugar a ese bebé, hacer un proceso de despedida. Algunos papás hacen como una cartita, sueltan un globo, o sea, cualquier cosa simbólica que a ti te permita Ujú. hacer un duelo y un proceso de cierre. Ahora, yo tengo algunas preguntas como relacionadas al tema. En el caso de los abortos deseados, Los voluntarios. los El aborto de voluntarios. voluntario. Sí, no deseados, voluntarios. ¿Cómo chambear la pérdida? ¿No? Porque Claro. incluso hasta pensaba, ¿se va a considerar sentir como pérdida? ¿Cuánta culpa es sentir? Claro. Es una Puede que pregunta. haya ¿O o no no? haya culpa. Es una pregunta todo bien el común. marco de la legalidad, no legalidad también, Claro. me imagino que influye. Una cosa es hacerlo acá en ¿no? Perú, otra cosa es irte a España, que es legal y lo Totalmente. puedes hacer sin problema. Claro. Totalmente. Y esa pregunta que tú me acabas de hacer, la recibo un montón por Instagram, ¿saben? O sea, como Sí. cuando pongo estas cajitas de preguntas, la recibo un montón, y es como cuando doy espacios para hablar de pérdidas, a veces me escriben mamás y me dicen, yo tuve un aborto voluntario, ¿puedo considerar que tenía una pérdida? Y ahí Claro. vamos a esta idea de que la pérdida nos habla de la experiencia emocional, va muchísimo más allá de la parte médica o Ajá. física. Entonces, sí, un aborto voluntario es una pérdida.
Pero que lo podemos incluso mirar para los dos lados, ¿no? Como este caso que tú traes de, oye, ¿me puedo dar el permiso de, habiendo hecho esto, claro, ponerle un nombre, procesarlo, sentirlo, ¿no? Y pienso, acá no se da, pero imaginemos en España, ¿no? Que esto pasa con muchísima frecuencia, que es legal, que tú vas y listo. Sí. Tampoco hay como mucho espacio para elaborar la pérdida como pérdida, porque es casi como... Claro, como algo más... Voy, deposito esto y listo, ¿no? Tú sabes que en Estados Unidos hay, no sé si ustedes están familiarizados con el término de una dula. Sí. Una dula, que es esta persona que acompaña los partos, que acompaña los embarazos, está ahí presente. En Estados Unidos, donde hay un montón de estados donde el aborto es legal el aborto voluntario de acuerdo a determinadas semanas o motivos, qué sé yo, existen dulas de muerte. Que cuando tú decides... voluntariamente hacer un aborto, te colocan una dula de muerte y esa dula de muerte te acompaña en el proceso de la decisión, en el tratamiento, o sea, en el proceso de terminar el embarazo, en el post, porque a la hora lo que tampoco se habla mucho es que después de una pérdida, las madres tienen un posparto igual. O sea, realmente pasas por todo un cambio hormonal nuevamente que se asemeja, o sea, si la pérdida es muy adelantada en términos de que hay un embarazo muy avanzado, las madres pueden producir leche. Entonces, se pueden imaginar lo que es volver a tu casa sin bebé. Y que sigas produciendo leche. Y seguir sangras, produces leche, o sea, hay un posparto. Entonces hay como todo un mundo ahí detrás como bien importante para darle lugar. Ahora, en términos de los abortos voluntarios, creo que también es bien importante hacer como, o sea, poner sobre la mesa que aquí en Perú, pues evidentemente no es legal, pero existe, que tampoco es legal aquí en Perú, existen las interrupciones de los embarazos voluntarios por temas médicos, que tampoco son legales aquí en Perú. Entonces, cuando ¿médicos por el hijo, por el bebé o por la madre o ambos? Por cualquiera de los dos. Puede ser porque pone en peligro la vida de la madre o porque pone en peligro la vida del bebé. O porque efectivamente... Tengo varias parejas en sesión que han pasado por estas situaciones donde les detectan en alguna instancia del embarazo alguna malformación genética, alguna enfermedad genética muy fuerte, muy dura, y que el niño va a requerir, no sé, 15 operaciones o que no va a tener cerebro, o cosas así fuertes. Y los papás deciden terminar el embarazo, muchas veces incluso por recomendación del médico. Claro. Pero yo te recomiendo aquí en Perú, como médico de tal clínica, que termines el embarazo, pero ojo, que aquí no puedes hacerlo. Entonces tienes que irte a un lugar como clandestino a terminar, o tengo pacientes que viven en el extranjero que han tenido que viajar de países para poder hacer como esta terminación del embarazo, que a la hora de el tema de la terminación del embarazo por motivos médicos, es que eso se vive aún más como silencio, porque es como... Claro, yo lo decidí. Claro. Yo quería este bebé, yo quiero a este bebé, pero yo he decidido terminar el embarazo. Y encima es ilegal. Exacto, encima es ilegal, lo tengo que hacer en un lugar horrible, para el mundo entero lo perdí. Entonces hay como... usualmente cuando hablamos de aborto, como el grupo se divide como pro o en contra del aborto, pero no se entra a ver como todas las particularidades como... muy pequeñas que hay muchas cosas que pasan detrás. Claro. ¿Sabes qué? Me has hecho acordar que pensando como en el capítulo, conversábamos con Fernando de qué pensamos sobre el aborto, ¿no? Claro. Entonces le digo, no, bueno, si le haces esa pregunta a Mapi, yo me imagino que no te va a decir ni sí ni no, ¿no? Entonces me dice como, le hago un comentario como muy de psicoterapeuta, ¿no? Claro. Pero claro, me refería, ¿no? Él lo entendió como que nos estamos escapando de la respuesta, pero no, ¿no? Y lo que dices me hace pensar que no es tan simple como sí o no, ¿no? Claro. Porque tienes todo este abanico de cosas en el medio. Así es. En el que casi que cada caso, cada situación tiene que ser vista, ¿no? En sí misma. De forma individual. Es bien yo que decir, sí, yo estoy a favor. Que pasa mucho, o en contra, ¿no? O sea, lo que yo encuentro que muchas veces la gente que está en contra, o sea, que está muchas veces por el tema religioso, por otros temas, dejan de lado, o la gente que está a favor deja de lado que para poder avanzar y dar pasos en términos del aborto, que no tiene que ser paso de ilegalidad a legalidad al 100%, ojo, o sea. Es algo regulado igual. Así es, hay que incluir otros factores, o sea, claro. Para poder hacer esto legal, tenemos que incluir educación sexual. En todas las escuelas, en todos los lugares, en todos los colegios. Tenemos que educar a los padres en contra del abuso sexual infantil. O sea,
no es solamente estoy a favor o estoy en contra. Hay como todo un mundo detrás que hay que tomar en cuenta y la realidad es que hoy en día, en términos estadísticos, hay aproximadamente 25 millones de abortos inseguros en el mundo. O sea, eso es una cantidad gigantesca y el 90% de las dificultades en los abortos son porque son inseguros. Son que si fueran realizados como acompañados, serían distintos. Entonces, a la hora de la hora, más allá de si estar a favor o en contra, creo que es importante como comenzar a pensar que cada caso es distinto, cada familia es distinta, cada situación es distinta. Es una decisión difícil de tomar. O sea, decidir abortar es una decisión difícil y las mujeres tienen que estar acompañadas y sostenidas en eso. Y claro, eso pasa mucho en el consultorio, que a mí me preguntan mucho, como, ¿estás a favor o estás en contra? ¿No? Como esta pregunta y a la hora de la hora... Para saber si te cuento o no te cuento. Claro, y a la hora de la hora no importa. O sea, más allá de los estatutos y de las posiciones, es ¿qué está pasando con esas familias? ¿Cómo ayudamos a esas familias a transitar la decisión que sea que hayan tomado de la forma más amable? Porque a la hora de la hora, no todas las personas que abortan necesitan terapia. No todas las personas que abortan pasan por trauma. O sea, no necesariamente es así. Entonces, es un tema bien controversial. Incluso la palabra, ¿no? Aborto, no la escuchas así nomás. Es como casi que lo dices bajito. Claro. Sí. ¿No? Sí. Y me hacías acordar también, creo que lo he contado en algún capítulo. Emilia es la gente que escucha Maine la debe conocer, porque me sirve para varios capítulos. Claro. Y nada, pues en alguno de sus rollos, ¿no? Como suelta porque ya sabe cómo fue la historia, ¿no? Su historia. Ya. Y me dice como, sí, porque tú nunca me quisiste, ¿no? Entonces yo paré y dije, a ver, ¿qué le digo? ¿No? Porque estaba pensando, en mi cabeza fue como pude abortar y no aborté, ¿no? Claro. Pero yo, ¿cómo traigo la idea del aborto? Claro, a la mesa. A la mesa, ¿no? Y dije, a la mierda, ¿no? Entonces le dije así, ¿no? Le dije, mira, Emilia, cuando yo salí embarazada, sí, no estaba en los planes, ¿no? Así es. Salir embarazada. Ah, no me quisiste, me dice la otra. No, espérate. No estaba planificado, ¿no? Pero yo decidí tenerte. Y le dije, podría haber abortado. Claro. La chibola me contesta, no, porque no es legal, ¿no? Entonces le digo, bueno, ¿quieres que te cuente todos los sitios en los que se hace? Claro, Como, ilegal también se puede ilegal hacer. también se puede hacer, ¿no? Pero claro, fue como... Y ella sabía de qué estaba hablando. Claro, ya. Y eso habrá tenido 9 años. Escúchame, hoy día con la tecnología, y yo no me canso de decir a los papás cuando hablamos de sexualidad, los niños lo saben todo. Pero el tema es que lo saben mal. Claro. Porque, ¿sabes cómo? Sí, se creen cualquier cosa también, o sea, lo ven en TikTok y es como, es verdad, es real. Cuando yo trabajaba en un colegio me pasó una época, niños cuarto primaria, o sea, tenían como 10 años, querían hablar de sexualidad, se movieron un montón de cosas y nos sentamos a hablar de sexualidad con los niños, previa aprobación de los papás, La qué sé yo. cigüeñita, ya no era la cigüeñita. Los niños dejaron como apuntado en un papelito como de qué querían hablar, ¿no? Entonces yo saco un papelito y sorteada, me sale como sexo oral, ¿no? Entonces yo como, wow, ok. ¿Qué sabes del sexo oral? Y un niño levanta la mano, yo sé que es sexo oral. A ver, es cuando tienes relaciones sexuales y hablas. ¡Qué lindo! Es que eso es lo que pasa. Tienen como estas grandes palabras, toda esta información, pero la tienen mal. O sea, Emilia ya sabía lo que era el aborto, pero probablemente no lo tenía como muy descifrado ni muy contextualizado hasta que realmente son los padres los que lo abordan y lo hablan. A mí me pasó el otro día que me dice, entra al baño y Gonzalo, mi esposo, había sacado como algunas cosas de ahí y había un lubricante, ¿ya? Rosado. Y entra Emilia, ¿no? Y Gonzalo dice, sal, que no sé qué, ¿no? Y sale la otra y viene y me dice, ¿qué era eso rosado? Entonces yo le digo, un gel. Y me mira así como, ¿un gel para qué? Para el pelo, le digo. Claro, sí, claro. Y me dice, mamá, no me mientas, porque yo vi la marca y es la misma marca de una cosa que vi cuando una vez mi papá me mandó a abrir el cajón de su mesa de noche y eran unos condones y es la misma marca. O sea que no es para el pelo, ¿no? Entonces yo era como, ya, la mierda, ¿no? Entonces le digo, bueno, sí, Emilia, es un lubricante para el sexo. Ah, ok. Ay, siguió su camino. Literalmente se fue y nunca más le importó. Carajo. O sea, porque cuando les dices la verdad es como,
o sea, siguen con su vida, literal. Pero saben, o sea, tienen la información como Porque está mucho fuera. más al alcance, ¿no? Es que la Nosotros computadora, somos los chéveres. hermanos mayores, todo eso genera pues una serie de información. Sí, y que todo. creo que A mí todos. alguna vez me han dicho, te voy a denunciar. ¿Quién? ¡Emilia! Por llamar la atención. Claro, Sí, claro. te voy a denunciar porque a los niños no se les habla así. ¿Qué Carajo, dijiste? chivolo miércoles. Anda, denúnciame. A ver, A ver, anda. atrévete. Claro. Y Eso es- es abuso, mamá, me dice, eso es abuso. Puta madre. Y estos Claro. casos de embarazos no planeados, ¿cómo se trabajan en terapia, por ejemplo? Justo estaba pensando en lo que decía Viera y como esta diferenciación que le haces a Emilia, que creo que también es como muy valiosa como tenerla en mente, y es que a veces pensamos que es todo lo mismo, pero un embarazo no deseado no es lo mismo que un embarazo no planificado. Claro. Ujú. ¿Sabes? O sea, los embarazos planificados son estos embarazos que llegan sin haberlos pensado, sin haberlo consensuado, sin haberlo buscado, pero los embarazos no planificados pueden convertirse en embarazos deseados. Claro. Incluso si al inicio son no deseados. Y eso es como la grande preocupación de los papás y de las mamás. A muchas mamás es como, no deseé a mi hijo al inicio, lo traumé de por vida, ¿será que toda la vida va a tener un gran problema como en el apego, en el famoso apego que todo el mundo habla ahora, o como asustadísimos? Y la realidad es que no es así. Ujú. El embarazo no deseado efectivamente es este embarazo donde no se desea, donde se siente que efectivamente no está en la ruta de la vida que uno había planeado o que Ujú. uno desea, ya sea con tu pareja, ya sea con alguien que no conoces, producto de una violación, de lo que fuera, pero hay como una diferenciación. Y sí creo que en el caso de los embarazos no deseados, que se siguen adelante, porque en muchos casos de embarazos no deseados se termina el embarazo, Ujú. pero en los casos en los cuales no se termina el embarazo, hay que hacer un trabajo de vínculo. Hay que hacer un trabajo de aceptación muy de cerca, hay que hacer un trabajo de vínculo muy de cerca, porque cuando no se hace, todas estas emociones difíciles Ujú. que hay, que siente la madre o que siente el padre, de rabia, de cólera, de frustración, terminan saliendo en la crianza, Claro. terminan saliendo en el día a día. Y que en algún punto imagino que si no los trabajas te la puedes como agarrar con tu hijo, Claro. con tu hija y termina siendo Totalmente. peor. O sea, ya de por sí la maternidad y la paternidad es dificilísima, ya de por sí sale un montón de rabia, salen tus heridas de la infancia. Imaginémonos cuando no es deseado. Ujú. Y ese es uno de los eslogans que se manejan o de las ideas que manejan muchos países como Argentina y Chile, y es: ¿la maternidad será deseada o no será? Ujú. Que lo manejan con la búsqueda Ah, qué paja, ¿no? del aborto, de legalizar el aborto, y es: si las maternidades son sumamente difíciles cuando son deseadas, imagínate Claro. los casos donde no son No son deseados. deseados. Se hace como súper difícil para las mamás, entonces hay que estar muy de cerca para acompañar a esas familias Ujú. que llevan a cabo los embarazos a pesar de no desearlos. Iba a abrir un tema, pero me estás mirando con cara de... No, con cara de curiosidad. Ah, ya. Cara, ¿a dónde vas a ir? Sí. Que me da curiosidad dónde vas a ir, Eh, Ah, ya me fui, espérense. pues. Regresa. Regreso. Ah, que me hacías pensar en esto que dijimos al comienzo de por qué se habla tan poco, ¿no? Claro. Del tema, por qué hay tan pocos espacios e integración entre los agentes como... Los ¿no? profesionales alrededor. Y pienso que es porque, claro, ya de por sí, para mí la maternidad es de lo más difícil que hay. Claro. O sea, es mi chamba más difícil, ¿no? Claro. Pienso lo mismo de la paternidad. Entonces, y creo que tiene que ver con que mueve muchas cosas muy íntimas, Claro. muy íntimas. Entonces, hablar de esto, compartirlo, es como, no es cualquier cosa, ¿no? No. Porque uno habla de su maternidad y estás hablando de ti, te estás calateando. ¿No? Lo mismo con los papás que se atreven a hacerlo A conciencia. Sí, ¿no? Imagínate cuando haces eso y te juzgan, Exacto. y te corres critican y te muchísimo riesgo de señalan. ser juzgada, ¿no? Entonces Sí, es como... entonces es difícil también, ¿no? Y creo Sí. que tiene entonces como muchísimo más valor para aquellas personas que dicen, oye, a ver, voy a ir a hablar de esto porque Claro. hay cosas acá que pienso que tendrían que masticarse, ¿no? Que elaborarse. Pero claro, Totalmente. es muestra tus fragilidades ahí, como así, ¿no? Sí, y a la hora de la hora, ¿sabes? Yo pensaba ahorita que decías eso, me hizo pensar un poco en
en estas familias donde sus hijos chiquititos, no sé, tienen alguna dificultad y lo primero que nos encontramos es como, el psicólogo, soluciona, ¿cómo hago para que mi hijo deje de hacer esto? Y es como, paremos un ratito y pensemos, ¿qué está pasando contigo? O sea, porque la realidad es que la gran mayoría de veces los que necesitan la guía, el acompañamiento y el sostenimiento son los padres, para que como efecto dominó, los niños puedan ir mejorando algunas cosas. No siempre es así, pero en esencia, sí, lo ponemos afuera cosas que realmente son nuestras. Entonces hay que hacer mucha como mirada hacia adentro porque ya sea deseado, no deseado, planificado, no planificado, hay muchas emociones que son difíciles de sentir hacia los niños y hacia los hijos, ¿sabes? Es como, está penalizado la mamá que no aguanta a su hijo por un rato, la mamá que dice, no soporta a mi hijo, es como, mala madre. Demonio, mala madre. Es completamente, y yo siempre les pongo el ejemplo a mis pacientes, como, ¿a veces no te provoca pasar a tu marido por el water? Sí. A tu hijo también. O cualquier persona que es un convivas, vínculo, ¿no? claro. Es como también pasa. El hecho de que sea tu hijo no significa que solo vas a sentir amor. Claro, no, claro. significa que lo vas a querer ver más por el water todavía. Literal. Claro, Literal. tráeme 2. Literal. Sí. Hace un rato hablaste sobre el tema de abuso sexual infantil. Sí. Es algo que he visto también que hablas mucho, o últimamente has hablado mucho en tus redes también. Sí. ¿Cómo abordas ese tema? No sé si cuando ocurre para prevenirlo, o sea, imagino que es un tema muy traumático, Sí. debería ser. ¿Cómo lo trabajas con los padres, con los niños? Mira, en realidad yo comencé a hablar de este tema hace no mucho, comencé a formarme, a estudiar, a llevar como un montón de cursos en el extranjero del tema porque encontraba que, más allá de que hoy en día todas las noticias están llenas de esto, encontraba que nadie lo hablaba. Era un tema, yo lo abordaba mucho desde la sexualidad infantil, porque cuando hablamos de sexualidad infantil, a la hora de la hora estamos previniendo también, estamos cuidando al niño, el cuerpo del niño, y estamos previniendo cualquier tipo de abuso. Pero el momento en el cual me comencé como a meter al mundo del abuso sexual infantil, me di cuenta como, wow, hay un mundo gigante aquí, o sea, al punto que antes hacía un taller donde dictaba todo y ahora he tenido que separarlo porque la cantidad de contenido que hay para la familia sobre el abuso sexual infantil es gigantesca y no es necesariamente de la mano de la sexualidad infantil, y la realidad es que lo ideal es poder abordarlo desde la prevención. Claro. ¿No? Que mucha gente, imagino, no lo aborda porque les da miedo. le da miedo y la gente en realidad es reactiva, lo van a hacer cuando pasa. A la gente, o sea, realmente le da miedo escucharlo, porque, claro, o sea, yo tengo amigas que se querían meter al taller y me decían... Me da terror. Pero no me provoca escuchar 1 hora y media de ese tema, me da miedo, me enciende como mis propias experiencias, porque la gente comienza a recordar sus propias experiencias que quizás en algún momento no consideraron abuso y que ahora que lo reconsideran, sí lo pueden considerar. O sea, es como Eso te iba a muchas decir. cosas. Si has llegado hasta acá es porque claramente te interesa el cuidado de tu salud mental. Si quieres seguir trabajando en esto, a través de una terapia, te recomiendo que vayas a buscar Holística en nuestras redes sociales, que podemos ayudarte con una terapia integral de mente, cuerpo y alma para tu bienestar. No sé si es válido preguntar, pero partiendo de esto que dices, ¿no? Como, ¿podemos definir qué es Sí. abuso sexual infantil? Sí, es una buena pregunta. Consejo que siempre les digo a los papás, y que tú lo acabas de decir, siempre es válido preguntar todo. Y frente a los niños también, ¿sabes? Porque no hay pregunta que el niño te haga que sea sonsa. Casi le dio lo mismo cuando dijo eso. Claro, o sea, porque es bien importante. Muchas veces los niños preguntan algo y Estrellita es en la como... frente para que... Es una tontería. El abuso sexual infantil es básicamente cualquier tipo de actividad sexual, con violencia o sin violencia, que se pueda realizar entre un niño y un adulto o entre 2 niños. También. Donde haya una relación jerárquica y un efecto de poder. Porque la realidad del abuso sexual infantil, en realidad de cualquier abuso sexual, pero el abuso sexual infantil específicamente, tiene que haber una relación de poder. Porque en eso se basa el abuso sexual infantil. El abusador lo que quiere es ejercer poder sobre el niño. Entonces a veces hay abuso sexual infantil entre 2 menores de edad, donde uno ejerce poder sobre el otro, y eso es bien importante diferenciar, porque en la infancia hay lo que conocemos como los juegos sexuales entre los niños, que es como, ¿sabes? Los niños están en el nido y se bajan como el calzón, el calzoncillo, como muéstrame tus partes íntimas, ay, quiero tocar, quiero mirar, y eso no necesariamente es un abuso sexual infantil. Entonces,
el factor como poder es muy importante y el otro factor bien importante es el tema de la violencia. Porque a veces pensamos que el abuso sexual infantil solamente es aquel donde hay violencia. Y la realidad es que en la mayoría de los casos el abuso sexual infantil, el abusador viene estableciendo un vínculo de confianza con ese niño. Claro. Entonces no necesita de violencia. O hoy en día con las redes sociales. Ni siquiera te conozco y estoy abusando sexualmente de ti a través de la pantalla. Entonces, y otro factor bien importante cuando hablamos de abuso sexual infantil es saber que no existe el consentimiento. Ok. A pesar de que el niño diga que sí, Claro, no es válido. no es válido. No es No válido hay en consentimiento en el abuso sexual infantil porque hay una relación de poder. Y el niño puede estar diciendo que sí por miedo, por sentir como esta relación jerárquica. Un niño Entonces, es un niño, no tiene, o sea, no tiene idea de nada. a la hora de la hora, cuando hablamos de cualquier actividad sexual, hablamos de cosas como mostrarle pornografía, pedirle fotos, mostrarle fotos. No estoy ni siquiera tocando al niño, pero estoy abusando sexualmente. Entonces, esta como mirada amplia hace que muchas experiencias de muchos adultos que nunca consideraron que podían haber sido abusados, van reconociendo ciertos matices de sus experiencias de niños. Claro, ahí salen todas esas historias que se vuelven famosas, ¿no? De un colegio que hace 20 años y ahí Así como es. las personas que fueron víctimas de esto Así es. cuentan muchos años después, recién toman como el coraje de decir sí me De pasó y contarlo. cuentan todo lo que les pasó, cómo Claro. lo vivieron, los traumas que tuvieron. El Sí. coraje o recién lo entiendes como un abuso de Como un poder. abuso, claro, O sea, porque También. poder, no, así es, claro. De haber pensado, claro. ¿no? Y ahí es bien importante lo que tú dices porque el factor que tampoco se habla mucho es que en el abuso sexual infantil, en la gran mayoría de las veces, hay un tema de repetición. Como estamos hablando de que el abusador va a establecer un vínculo de confianza con el niño, no va de frente a buscar abusar. Va a ir como intentando establecer una relación en la cual va a ver, el niño se va a quedar callado, el niño va a contar, el niño Claro. va a denunciar, avanza un poco, el niño no denuncia, avanza otro poco, el niño no denuncia. Entonces, la prevención no recae únicamente con que el niño nunca pase por esa experiencia. O sea, porque de ahí viene la idea de decirle a los niños como, nadie te puede tocar. Ya, pero ¿qué pasa si un día alguien lo toca? ¿Qué hace el niño? Se siente culpable. Porque Claro. la orden era que nadie lo podía tocar y él no lo pudo frenar. Claro. Entonces, la prevención viene de que el niño sepa, y si alguna vez te pasa, Claro, Es esto. tienes que venir a decirme. Claro. Porque efectivamente puedes frenar el abuso a que no se desarrolle algo mucho más repetitivo. Hay niños que hoy en día son abusados por años, por la misma persona, que está en la familia y nadie se entera. Y a menudo también, me lo preguntó hace no mucho una chica que conozco y me dijo, te voy a hacer una pregunta políticamente incorrecta y que hasta me da vergüenza hacerla, pero si no te la hago a ti, que estás hablando del tema, no se lo haga a nadie. ¿Realmente pasa en nuestros estratos socioeconómicos? ¿O es algo que realmente solo pasa en los estratos socioeconómicos bajos? Y un montón de gente, en el fondo, en verdad, tiene esa duda. Y se hizo un estudio en Europa y encontraron que en términos de porcentajes y estadísticas a niveles generales, las clases socioeconómicas donde además hay abuso sexual infantil son las altas y las bajas por igual. Okay. Que las clases sociales medias son las que menos porcentaje tienen. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora, la mayor prevención del abuso sexual es la presencia de los padres. Claro. En las clases más bajas, los padres están trabajando para sobrevivir. Y en las clases más altas, los niños están 3, 4, 5, 6 semanas con personas a su cuidado, con nanas, y viene el enamorado de la nana, viene el amigo, el tío, los niños están internados por 4 o 5 meses en un internado, ahí como Claro. dejados estudiando, y ahí es donde pasan estas situaciones. Entonces, a la hora de la hora, la presencia, no necesariamente física todo el tiempo, porque los papás pueden trabajar todo el tiempo, full time, y igual pueden tener una presencia emocional y un vínculo que permita que haya Claro. una confianza para poder hablar de esa situación, Claro. ¿no? Pero es un tema, claro, nos quedamos en silencio. Sí, o sea, como... Es fuerte. Es denso, Fuerte. es un tema al que cuesta entrar, ¿no? Sí. Es como si todo se moviese en cámara lenta cuando hablas de esto, ¿no? Sí, Es yo removedor. hice el taller hace poco y fue movido. O sea, los papás estaban ahí y yo los veía súper... Y fue bacana porque fue uno de los pocos talleres donde de todo el grupo, por lo menos un 70% había mamá y papá conectados, lo cual me Claro. pareció como maravilloso. Que claro, de todos los temas que hablaste, me imagino que acá es como el papá Está mucho más presente, interesado en sí. esto, como por voluntad Por el miedo propia, ¿no? y por el propio miedo, pero claro, no había muchas preguntas, había como mucho miedo.
¿Sabes? Como yo lo notaba en las miradas de la Me da un poco familia. vergüenza también, imagino, porque no querrán que el otro escuche, que cómo preguntar esto, imagino. No sé. También hay, pero creo que en general como el escuchar que existe esa posibilidad es tan como aterradora y movilizadora que a veces es mejor no escucharla y no Claro. verla. Porque Pero además puede estar en tu, o sea, está... dentro de tu familia, el 75% es intrafamiliar. Claro. Hace un rato de decir, había una estadística que era 75% es intrafamiliar. Y intrafamiliar me refiero a al tío, al tío, al primo, al hermano, dentro de la familia. Ujú. Porque a la hora de la hora esa es la forma de que el niño, nosotros le enseñamos al niño a tener miedo al desconocido, no aceptes Claro. nada del desconocido en la calle, no le hables al que no conoce, ¿sabes? Como esta idea del abusador como este viejo verde, Claro. ¿no? Así como pervertido. Y muchas veces los abusadores son los CEOs de empresas que tienen una familia, que tienen pareja. No tiene nada que ver, el abusador, el ser abusador o abusadora no tiene nada que ver ni con tu estrato socioeconómico, ni con la cultura, ni con si tienes pareja, ni con tu... o sea, con nada, en realidad. En realidad cualquiera, y es desalentador decirlo, pero cualquiera puede ser abusador. Y es, o sea, por cómo lo mencionas, presupongo que hay una disposición más de hombres que de mujeres en temas de abusadores. Hay, efectivamente, el porcentaje más alto es de abusadores hombres, pero también hay un porcentaje de mujeres que creo que es el 19% de abusadoras mujeres. 80-20, literal. Y en términos de los niños que son abusados, efectivamente la probabilidad, o sea, la tasa más alta es de niñas, pero ¿qué pasa? Que en el caso de los niños, del 100% de los niños que son abusados, y esto es lo preocupante, de cada 4 niños abusados, solo 1 lo denuncia. Ay, sí. ¿Por qué? Porque el niño tiende a ser no llores, no cuentes, no reclames, no digas, tienes que ser macho. Hasta hace un tiempo atrás, el adolescente que se iniciaba sexualmente con una mujer mayor de edad era como, qué bueno, te inicié. Claro. Pero es abuso. Si estamos hablando de que Claro. una persona mayor de edad Es con verdad. un adolescente tiene relaciones sexuales, es abuso. Entonces, hay toda una mirada en términos de la masculinidad que hace que los niños no cuenten. Ujú. Entonces, eso también lo hablo mucho a la hora de criar y educar en sexualidad. No podemos educar de acuerdo al género. Ujú. No podemos educar a los niños como... Solo los Claro. niños tienen que respetar a las niñas. No, las niñas también tienen que respetar. O sea, uno no toca al otro no porque es mujercita y no le pegues. No, tú no le pegas a la gente. En general, sea hombre o mujer. Claro. O sea, como con esta mirada más allá del género y de la masculinidad como tal. Ujú. Qué difícil, ¿no? Hay cuánta chamba por hacer. Un ¿Cuánta montón. chamba por hacer? Claro, cuánta Exactamente. chamba por hacer. Y ¿no? cuánta resistencia hay. O sea, hay Pero es un que, y la montón. resistencia, o sea, tiene sentido, ¿no? Como Claro. yo, Sí, o sea, es yo a veces verdad. me pongo a pensar con mis hijas como, qué difícil estar pensando todo el día, o sea, con quién están, con quién las has dejado, si pasa algo, o sea, porque te estás enfrentando al tío, a la tía, al primo, Exacto. o sea, como... No, Imagínate no, que empiezas a tener una duda, pero solamente una Por eso duda digo, de es alguien que está en tu círculo y mentalmente, dice, no quiero que esté con él, pero no le puede decir a Como- nadie. Y con las redes sociales. En una de las formaciones que llevé, se paró como la profesora y le preguntó a alguien, ¿cuántos amigos tienes en Instagram? Y esa chica le dijo como 800. Ok, ¿tú crees que en tus 800 amigos de Instagram no hay un solo abusador sexual? De todas Claro. maneras hay. Y tú estás colgando fotos de tus hijos en la ducha, Mm. en el baño. Le estás dando el material al abusador sexual. En 800 personas, de todas maneras, hay un abusador sexual. Mm. Entonces, como Mm. como este nivel de conciencia que no tenemos. Entonces, sí hay que tener cuidado en términos de lo que mostramos en redes sociales, como no mostrar tus cuerpos desnudos, no mostrarlos como en la ducha, en el baño, mostrar del colegio. O sea, como un montón de detalles bien cuidadosos. O también decía cosas como, si hay nanas en la casa o si hay personas que lo cuidan, las nanas saben que no pueden tomar fotos de los niños. Mm. Porque a veces toman fotos y ¿a quién las mandan? Tú no tienes ningún control de a quién están mandando esas fotos. Entonces, evidentemente todo esto genera un montón de alertas, pero Claro. son para también como buscar prevenir desde una forma Claro, no en sana, el lado paranoico, sino como No. realmente estar introducirlo en consciente. el día a día, en Claro. la crianza del día a Pero día. eso se despierta un poquito. Se despierta un De poquito. todas maneras, no hay cómo no, pues. O sea, Sí, es imposible sí. no. Entonces, por eso es un tema bien delicado, porque a mí una amiga me decía, ¿por qué no publicas más de temas de abuso sexual en tu página? Y yo le decía, porque la paranoia que genera es Sí, alta. sí. El Entonces, miedo vende, el miedo vende. hay que ir con cuidado, porque si no, Sí, claro. retrocedemos más que avanzamos a la hora de la hora, De acuerdo. que no es la idea. Bueno, tenemos una última sección que A ver. son preguntas del público.
Nuestro público, ¿Qué dice nuestro Nicolás, público? Diego y Joaquín, que están acá. No sé si tienen alguna pregunta que quieren hacerle. ¿Cómo recomiendas trabajar con una persona, con una familia donde ha habido un caso de abuso que, por ejemplo, fue, como me imagino que deben ser muchos, escondido por años? Claro. ¿Qué pasa cuando has estado como enterrado por años y eso le cuentan aquí? ¿Cómo se aborda cuando Claro. eso ha existido? Y eso me pasa mucho en el consultorio ahora que estoy hablando de abuso sexual infantil. Muchos pacientes como han comenzado a recordar y a traer. Y la realidad es que también hay como este mito que si alguien fue abusado, de todas maneras va a abusar, ¿no? ¿Sabes? Como esta idea de, es abusador porque lo abusaron de niño. A veces sí, pero a veces no. Pero la realidad es que cuando hay un abuso, tenemos que comenzar primero por escuchar al niño. A menudo como no se le escucha al niño, se piensa que inventó, que mintió. Entonces lo primero que hay que hacer es escuchar al niño, llevar a ese niño a un espacio de terapia que efectivamente lo pueda acompañar y que sí, la familia reciba un acompañamiento, porque a la hora de la hora hay que... Una de las cosas más duras del abuso sexual infantil es que el niño pierde la confianza. No tiene la posibilidad de confiar en sus vínculos más adelante. Si mis vínculos más importantes no me creen, para ese niño poder volver a confiar como adulto en una pareja, en un amigo, es sumamente duro. Entonces hay que trabajar muy de la mano con eso en un espacio de terapia, porque sí se necesita ayuda psicológica, sí se necesita ayuda en términos de la red de apoyo. La red de apoyo también tiene que estar sostenida, porque no es porque hay un abuso, ahora todos los días hablamos del abuso. ¿Sabes? Es algo que hay que desenterrar muy de a poquitos, pero lo más importante es que el niño sienta que tiene adultos que lo cuidan, que le importan y que le creen. Ese sentir que me escuchan y me creen es reparador. Ok, me gustó. Y solamente para cerrar el capítulo, digamos, ¿qué le dirías? Acá es donde puedes ver a la cámara, ¿qué le dirías a una pareja o a una chica, ¿no?, que está pasando por este proceso de gestación y puede tener cualquiera de estos temas que hemos conversado hoy día, o sea, de una decisión de aborto o que es puede tener una pérdida no deseada o un tema de abuso sexual infantil? ¿Qué le dirías a alguien que esté pasando por alguno de estos temas que hemos hablado? Creo que lo más importante es que ya sea mamá o papá o tío o abuelo o quien sea que esté pasando por una situación de pérdida o por una situación de recordar un abuso, es saber que a la hora de la hora que lo que vivió es real. Sabes que eso que vivió existió, por más que el resto lo minimice, por más que el resto le diga que siga adelante, que no se sientan presionadas para avanzar, que no se sientan presionadas para tener otro embarazo, que se tomen un tiempo para hacer el duelo que necesitan, para procesar e interiorizar la pena, la tristeza, la rabia que genera pasar por una de estas situaciones, y que a la hora de la hora que no permitan que nadie les diga cuándo es hora de salir adelante o de superar, como este término que se usa mucho, que a la hora de la hora las situaciones traumáticas y las pérdidas no se superan, se interiorizan en la vida. Entonces no están solas, no tienen que vivirlo solas, pueden buscar ayuda. Buscar ayuda profesional. Así es, profesional especialmente. Mapi, muchas gracias por tu sabiduría, tu tiempo, todo el contenido que nos has dado hoy día. Son preguntas que conversamos con Viera el otro día, nos parecieron temas súper interesantes. Y para todas las personas que nos están viendo, que han llegado a esta parte del capítulo, les agradecemos también por su tiempo. Nos ayudarían un montón si nos dan un like, un comentario. Si tienen preguntas para Mapi, también pueden hacerlo en la caja de comentarios y nosotros se lo vamos a hacer llegar a ella. Y nada, muchas gracias y pues nos vemos hasta el siguiente capítulo. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Chao. Visita minded.io para encontrar mucho más contenido sobre salud mental y bienestar. Este fue un podcast producido por Radio Minded.